además de elegir al organizador del Mundial de 1930, en el Congreso de Barcelona del 29 se acordó la alternancia entre América y Europa para organizar la Copa del Mundo. Dicha alternancia se respetó en Italia en 1934 y los que se frotaban las manos para organizar el Mundial del 38 de manera casi segura fueron los argentinos, que llevaron al Congreso de Berlín en 1936 su candidatura casi segura. Pero no contaban con la astucia del secretario general de UEFA y el primer presidente de FIFA, que presionaran a Jules Rimet para dejar las cosas en Europa y no tener esos traslados incómodos y molestos hasta Sudamérica. Rimet accedió, dijo que sí, pero se hace en casa, y es por eso que el Mundial de 1938 se hizo en Francia dentro de un ambiente político y económico complejo que no escapaba de la situación de FIFA, donde Uruguay acompañó el boicot argentino, ambos ofendidos con distintos motivos. Los brasileños, siempre sonrientes, y además porque querían organizar el Mundial del 42, no faltaron a la fiesta, y de esa manera los países sudamericanos se comportaron de maneras diferentes. España estaba en guerra civil, Austria no pudo jugar pese a haber clasificado por pasar a ser parte de la Alemania nazi, y con 15 de los 16 clasificados a la Copa del Mundo se hizo este campeonato en el 38, con Francia e Italia clasificados directamente y las Antillas Orientales Holandesas, hoy conocido como Indonesia, como el primer participante de Asia en una Copa del Mundo. El formato, el modo Copa, partidos de eliminación directa arrancando desde los octavos de final. Ganador sigue, el perdedor se va para la casa, y de esa manera se iba a determinar al tercer campeón del mundo. Una de las cosas que a mí me motivaban para hacer este video era hablar de la participación en especial de las selecciones americanas. Y bueno, y en este Mundial del 38 medio que no quedó ninguna, pero no solamente Brasil fue uno de los animadores de esta copa, sino que Cuba fue una de las grandes revelaciones en un torneo que se organizó un poquito mejor. Más allá de los partidos de desempate que sucedieron, había una ventana de tiempo un poco mayor. Entre octavos de final y cuartos de final pasó una semana, y varios días entre el partido y algunos desempates. Aunque obviamente entre el clima bastante lluvioso que desgastaba bastante los físicos de los jugadores, hacía que cuando pasaban los equipos a la siguiente fase se les complicara un poquito más contra un equipo que había descansado una semana, y a medida que se iba avanzando en instancias se apretaban más los tiempos y el desgaste físico era mucho mayor. Algo de eso, más allá de la potencia de algunos equipos, le pudo haber pasado a los cubanos. Para mí, la primera gran revelación de una Copa del Mundo, que se presentaron a jugar contra Rumania el 5 de junio en Toulouse y le sacaron el empate a los rumanos. Los cubanos, que habían ido apenas con 15 jugadores de los permitidos por la organización, pero aquel día, con alargue incluido, los cubanos le empataron a los rumanos y se fueron el 9 de junio, también en Toulouse, en un partido de desempate donde Cuba le ganó a Rumania y eliminó al primer equipo europeo de esta competencia. Brasil y Polonia, el 5 de junio, se enfrentaron en un partidazo. Brasil había ido con todo su potencial, empataron 4-4 en el tiempo regular, y el técnico brasileño, el señor Pimienta, había decidido preparar dos equipos, uno azul, más aguerrido, y otro blanco, más técnico. Como les decía, había empatado 4-4 el partido en el primer tiempo. Pese a los 4 goles de Willy Mosqui, se fueron a la alargue. El partido se jugó bajo una lluvia intensa. Leónidas convirtió el sexto gol de Scazzo. Nadie se dio cuenta porque tenía los pies embarrados. Suiza descontó a 2 del final, y una pelota en el palo, en el horizontal, no le pudo dar el empate en ese alargue. Es decir, un 6-6, una locura. ¿Qué era eso del equipo blanco y el equipo azul de Brasil? Bueno, el técnico había preparado dos equipos para poder enfrentar justamente esto que les decía, el hecho de según el rival, el equipo que pongo, y aparte tener dos equipos preparados para, en caso de tener un desempate, tener rotación y poder jugar el siguiente partido con jugadores frescos y ya sabiendo más o menos que jugamos todos. Lo del equipo blanco y lo del equipo azul es porque Brasil era blanco, de camiseta blanca con pantalón azul. Esos eran los colores originales
de la selección brasileña. Ya para el Mundial del 54 voy a hacer un recorte, un apartado especial para la nueva camiseta, el nuevo uniforme de la selección de Brasil. Pero así avanzó la Copa del Mundo, le fue bien, esta vez le fue bien a los equipos americanos en la primera ronda. Recordemos que en el 34 se fueron todos en primera fase. Y entre los europeos acontecieron también algunas cosas particulares, en especial a nivel táctico, y eso es lo que les voy a comentar ahora. Lo primero que pasó es que Francia, el local, dejó afuera a Bélgica por 3-1. Los suecos clasificaron por walkover porque Austria no quedó dentro de Alemania, incluso algunos jugadores austríacos jugaron para Alemania. Italia le ganó a Noruega en el alargue y el finalista del campeonato anterior había ganado 3-0. Hungría aplastó a las Antillas Orientales holandesas y el gran partido de estos octavos de final fue entre Suiza y Alemania, que como les decía se había reforzado con jugadores austríacos, empataron 1-1 y los suizos ganaron en la revancha el 9 de junio por 4-2. Una de las variantes fue los orígenes del catenaccio. Hay un video que podrían ver por ahí, les dejo la tarjetita. Este señor Karl Rappan fue como el que empezó a hacer, a idear lo que hoy conocemos como catenaccio de la WM típica del fútbol europeo. Lo que hizo fue desarmar eso, pasar a un líbero que cubriera toda la defensa en el fondo, 4 defensores, el cuarto era la ayuda del volante central, 2 volantes de ida y vuelta y 3 delanteros que no se movían, que no cruzaban la mitad de la cancha para el lado propio y quedaban siempre dispuestos para el contragolpe. Como les decía, tengo un video donde hablo del catenaccio y Karl Rappan, ese entrenador, fue el que empezó a mover, a cambiar tácticamente en el fútbol para no ruborizarse si había que ser un poquito más defensivo ante un equipo más poderoso y tratar de jugar de contragolpe. Recordemos que en aquella época el fútbol no tenía la dinámica de hoy en día y ese tipo de variantes podía sorprender a cualquier equipo que estaban acostumbrados a que todos jugaban más o menos tácticamente a lo mismo y que la diferencia estaba en la destreza de los jugadores que lo ejecutaban, y esas variantes podían sorprender y mucho y cambiar el curso de un partido. Los italianos en finales, a principios de los 40 y ya sobre los 60 hicieron de esto una escuela a la que se dio llamar sí el catenaccio, pero Karl Rappan fue uno de los impulsores de este sistema. Vamos a los cuartos de final donde empezaron a acomodarse las cosas para llegar a los 4 mejores. Francia tuvo que jugar con el campeón defensor, con Italia, en Colombes el 12 de junio y los italianos se presentaron de negro en honor a los camisa negra de Mussolini. Fue orden directa del Duce, que seguía influyendo de alguna manera, y los italianos, acuérdense de Colauzi y Piola, fueron los autores de los goles para vencer a Francia. Cuba fue aplastado por Suecia 8-0 y Brasil se enfrentó a Checoslovaquia en Burdeos, empató el primer partido y Leónidas empezó a transformar en una de las grandes figuras del Mundial. De hecho, fue el goleador 2 días más tarde para ganar ese partido contra los checoslovacos en el partido de desempate. Hungría le ganó a Suiza y de esa manera se armaron las semifinales. Los húngaros aplastaron a los suecos en el Parque de los Príncipes e Italia hizo lo propio con Brasil. No lo aplastó, pero le ganó 2-1. En una situación muy particular, Brasil venía rotando al equipo, luego ganó 4-2 contra Suecia con 2 goles de Leónidas, pero lo raro de eso fue que Leónidas no jugó contra Italia. Recordemos que había jugado 2 partidos Brasil contra Checoslovaquia y una de las cosas que pasó fue que el técnico brasileño, cuando le preguntaron por qué Leónidas no iba a jugar ese partido, Leonidas, ustedes me dirán cómo lo pronuncio, el técnico brasileño Pimienta dijo: lo estoy reservando para la final. Obviamente que el técnico de Brasil debe haber dicho eso y en la interna debería saber que el tipo estaba liquidado. Estaban jugando casi cada 48 horas esos partidos bastante fuertes. Checoslovaquia era una selección potente en Europa, no te las hacían fácil. Y obviamente Pimienta contra Brasil puso el equipo azul, contra Italia, perdón,
puso el Brasil el más aguerrido, el más fuerte, cuando me puse a revisar las alineaciones tanto de Brasil en sus partidos, y evidentemente a veces hasta cambiaba los 11, habían algunos, hasta el arquero cambió del primer partido a los siguientes, es decir, había bastante rotación. Y bueno, y Brasil se perdió la posibilidad de jugar su primera final del mundo, pero quedó en el podio por primera vez en su historia, como en tercer lugar. Y a veces, muchas veces, cuando se habla de que Brasil, por ejemplo, en 1950 no era potencia, recordemos que en el Mundial del 38 salió tercero. No era el Brasil que conocemos hoy en día, pero sí, gracias a que ya se permitía que jugadores de raza negra pudieran jugar en la selección de Brasil. Antes eso no sucedía, ese cambio hizo que el fútbol brasileño se potenciara y pudiera jugar con sus mejores jugadores. Leónidas, un jugador de raza negra, fue uno de los destacados y además el goleador de esta Copa del Mundo con 7 goles. De hecho, les digo que en la descripción del video les dejo, tanto en este como en el de los que ya he subido en los siguientes, los detalles principales de las estadísticas del Campeonato del Mundo del que estoy hablando. Tanto goleador como hasta el equipo ideal de estos campeonatos, que tuvo su final en el caso de 1938 entre Italia y Hungría. Ese partido se jugó el 17 de junio en el estadio El Parque de los Príncipes y allí italianos y húngaros iban a definir la tercera Copa del Mundo. La selección italiana, en un partido también bastante fuerte, de esos bien disputados de la época, ganaron por 4-2. Colauzi y Piola hicieron 2 goles cada uno, el partido lo había arrancado ganando Italia, lo empató la selección de Hungría, le hizo 2 goles más Italia en el primer tiempo, se puso a 3-2 el equipo húngaro en la segunda parte, pero terminó el partido 4-2 con gol de Piola. Oliveri, Rabafoni, Serantoni, Andriolo, Locatelli, Giuseppe Meazza, Ferrari, Biabiati, Piola y Colauzi fueron los 11 héroes de la final contra la selección de Hungría y de esa manera se coronaron por segunda vez consecutiva. También Pozzo, el entrenador, como campeones del mundo. Italia, bicampeón del mundo, pero lamentablemente el fútbol, como muchas cosas en el mundo, tuvo un paréntesis entre 1939 y 1945 debido a la Segunda Guerra Mundial. Muchas de estas cosas se empezaron a alimentar o a ver desde el 34, hablo de la parte de los mundiales. Como vieron, Austria no jugó por pasar a ser parte de la Alemania nazi en el 38, y todo eso, muchas de esas cosas que afectaron el fútbol se desencadenaron en el resto de la temática para el inicio de la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Alemania a Polonia al año siguiente, en 1939. Se cierra esta primera etapa de la historia de la Copa del Mundo, de los mundiales pre-Segunda Guerra Mundial. Espero sus comentarios, espero también el me gusta a este video, y si lo consideran para seguir viendo, activen las notificaciones una vez que se suscriban al canal. Por acá les dejo un par de videitos del canal, ya les dije, se agradece la suscripción y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.